En algún lugar de las tierras pantanosas del sur de Veracruz, hace más de 3000 años, un grupo de hombres movía una roca del tamaño de una casa. No tenían ruedas, no tenían caballos, no tenían herramientas de metal, solo tenían cuerdas de fibra vegetal, troncos de madera, balsas improvisadas y una voluntad colectiva que aún hoy desafía cualquier explicación racional. La roca pesaba entre 20 y 50 toneladas. Tenían que moverla más de 100 kilómetros a través de selvas densas, ríos caudalosos y terrenos pantanosos que se hundían bajo el peso de cada paso. Y lo lograron, no una vez. Lo lograron 17 veces, en distintas épocas, para distintos gobernantes, sin que ninguno de los obstáculos del terreno ni las limitaciones de su tecnología lograra detenerlos. Esas 17 rocas se convirtieron en las cabezas colosales olmecas, los retratos más antiguos de gobernantes en toda América, los monumentos de una civilización que nadie esperaba encontrar, de un pueblo que existió antes de los mayas, antes de los aztecas, antes de cualquier otro registro conocido de grandeza mesoamericana. Cuando la arqueología moderna las descubrió, no sabía qué hacer con ellas. Su tamaño era descomunal, su precisión era inexplicable, y los rostros tallados en esa piedra volcánica eran tan individuales, tan cargados de humanidad concreta, que durante más de un siglo nadie pudo ponerse de acuerdo sobre quiénes eran las personas que miraban desde esas piedras ni de dónde venían. La historia de las cabezas olmecas comienza, como tantas grandes historias arqueológicas, con un campesino que no sabía lo que había encontrado. Era el año 1853. Un peón que trabajaba en la hacienda azucarera de Hueyapán, en el cantón de los Tuxtlas, en Veracruz, estaba haciendo la roza para una milpa cuando su machete golpeó algo duro. Siguió excavando con sus manos. Lo que emergió del suelo parecía, en un primer momento, una enorme paila de hierro volcada boca abajo, de esas que se usaban para cocer el guarapo de caña. Pero no era hierro, era piedra, y no era el fondo de ninguna olla. Era una cara humana, de tamaño monumental, enterrada en la tierra como si alguien la hubiera escondido allí hace mucho tiempo. La noticia tardó años en llegar a oídos académicos. Fue el coleccionista y viajero José María Melgar y Serrano quien, en 1869, publicó la primera descripción formal en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Lo que escribió ese día desencadenó una de las controversias más largas y más apasionadas de toda la arqueología americana. Melgar observó la nariz ancha, los labios gruesos y los pómulos marcados de la escultura, y llegó a una conclusión que él mismo consideraba extraordinaria. Afirmó que los rasgos eran de personas de origen africano, posiblemente etíopes. Para él, aquella piedra era la prueba de que alguien proveniente del otro lado del Atlántico había llegado a las costas del Golfo de México mucho antes que los europeos. La polémica estaba abierta y tardaría 150 años en cerrarse definitivamente. Para entender por qué esa controversia persistió tanto tiempo, hay que conocer el lugar donde nacieron estas esculturas. La región olmeca es una franja de tierra húmeda y boscosa que bordea el Golfo de México entre los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Es un territorio dominado por ríos que crecen y se desbordan en cada temporada de lluvias, por selvas densas donde la vegetación devora cualquier estructura que el hombre abandona, y por una humedad constante que convierte el aire en algo casi tangible. No hay piedra natural en esta zona. El suelo es barro, arcilla, domos de sal, una llanura aluvial sin un solo afloramiento rocoso en kilómetros. Esa es la paradoja central de toda la civilización olmeca. Un pueblo que construyó algunos de los monumentos de piedra más grandes de la antigüedad americana, vivía en un lugar donde la piedra simplemente no existía. Para esculpir sus cabezas colosales, los olmecas necesitaban importar la materia prima desde la Sierra de los Tuxtlas, una cadena volcánica que se eleva abruptamente al norte de la región. El basalto procedía específicamente del Cerro Sintepec, en las laderas meridionales de esa sierra. Desde ahí hasta San Lorenzo, el principal centro olmeca,
Hay 60 kilómetros en línea recta, pero un bloque de roca de 50 toneladas no se mueve en línea recta. Sortea pantanos, cruza zonas de selva sin caminos, sigue el curso errático de ríos que cambian su cauce en cada inundación. Y para la venta, el segundo gran centro olmeca ubicado en Tabasco, la ruta superaba los 100 kilómetros. Cada piedra que se movía era una empresa de meses, tal vez de años. ¿Cómo lo hacían? Sin animales de carga, sin la rueda y sin herramientas de metal, la logística necesaria para mover esas rocas parecía imposible. Lo que los investigadores han podido reconstruir, con base en estudios geomorfológicos, análisis de los terrenos originales y experimentos prácticos realizados con réplicas, es un proceso que exigía una organización social de una sofisticación extraordinaria. Primero, los olmecas identificaban y extraían los bloques en las canteras usando la técnica de calentamiento y enfriamiento brusco. Calentaban la superficie de la roca con fuego controlado y la enfriaban de golpe con agua, aprovechando la fractura natural que produce el contraste térmico en la piedra volcánica. Era una forma de cortar roca dura sin cinceles de metal. Luego comenzaba el transporte. Por tierra, los bloques eran colocados sobre trineos de madera y arrastrados por cientos, posiblemente miles, de personas usando cuerdas de fibra vegetal. Las huellas directas de ese proceso no se conservan en el registro arqueológico, pero la ingeniería del recorrido ha podido inferirse a través del análisis de las rutas más viables entre las canteras y los sitios. Cuando el terreno lo permitía, los bloques eran cargados en enormes balsas construidas con troncos atados y transportados por la red de ríos que conecta la Sierra de los Tuxtlas con las llanuras costeras. El río Coatzacoalcos primero, luego la costa hasta el río Tonalá y finalmente el río Blasillo hasta la Venta. Ese transporte fluvial solo era posible durante la temporada de lluvias, cuando los ríos tenían caudal suficiente. Eso significaba que cada cabeza era también un proyecto que dependía del calendario natural, de las lluvias, de la geografía de los ríos, de una planificación que conectaba el tiempo ritual con el tiempo climático. Una vez que el bloque llegaba a su destino, comenzaba el trabajo de talla. Y aquí la ingeniería olmeca muestra otra de sus dimensiones más desconcertantes. El basalto es una roca ígnea de extrema dureza. Los olmecas la tallaban usando únicamente otras piedras más duras, cuarcita, pedernal, andesita. No había cinceles de bronce ni de hierro, solo percusión repetida, abrasión paciente y una habilidad técnica acumulada durante generaciones de trabajo con ese mismo material. Los talleres donde se trabajaba el basalto han sido encontrados en la cima de la meseta de San Lorenzo, muy cerca de las residencias de las familias más poderosas. Eso dice algo fundamental sobre la naturaleza de este trabajo. La escultura no era una actividad marginal ni un oficio libre. Era una industria controlada directamente por la élite gobernante. Las investigaciones publicadas en 2024 por el proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlán, en un volumen colectivo de la UNAM coordinado por Ann Cyphers, Virginia Arieta y Ana Di Castro, documentan talleres especializados con evidencia de producción continua que se extendía por varias generaciones. Lo que emerge de ese proceso de talla sigue sorprendiendo a quienes lo estudian en detalle. Cada una de las 17 cabezas conocidas tiene rasgos faciales únicos y diferenciados. No son copias, no son variaciones de un mismo molde. Son rostros individuales con características anatómicas específicas que las distinguen entre sí. Algunas muestran mejillas flácidas y líneas profundas entre la nariz y la boca, indicios claros de que el personaje era de edad madura cuando fue inmortalizado en piedra. Otras exhiben rasgos más jóvenes. Varias presentan estrabismo bilateral convergente, un rasgo anatómico que en la cosmovisión olmeca era considerado un signo de distinción o de contacto privilegiado con lo sobrenatural. Todas llevan cascos o tocados distintos, decorados con elementos que posiblemente indicaban el nombre del gobernante, su linaje o los atributos rituales de su poder. El consenso arqueológico, construido y defendido hasta el final por la doctora Ann Cyphers,
del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, quien fue la primera mujer en dirigir excavaciones en San Lorenzo y quien descubrió la 10ª y última cabeza conocida de ese sitio, bautizada popularmente como Don Tiburcio por su parecido con un habitante local antes de su fallecimiento en 2023, es que estas esculturas son retratos de gobernantes olmecas específicos, personas reales que existieron, que ejercieron el poder, que organizaron ciudades y movilizaron recursos a una escala que aún hoy resulta difícil de imaginar. No son dioses abstractos, no son figuras rituales genéricas, son individuos. Y esa singularidad convierte a las cabezas colosales en algo sin ningún precedente en el arte del continente americano. La primera tradición documentada de retratos realistas de personas concretas, surgida más de 2000 años antes de que los aztecas fundaran Tenochtitlan. Pero había un misterio adicional, mucho más perturbador, que rodeaba a varias de estas esculturas. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiarlas con mayor profundidad, encontraron que algunas habían sido enterradas deliberadamente en grupos organizados y en posiciones específicas. En San Lorenzo, varias cabezas presentaban marcas de golpes intencionales, como si alguien hubiera querido desfigurarlas o neutralizarlas simbólicamente. Cyphers interpretó estas destrucciones como actos de desacralización política. Cuando un gobernante era derrocado o su línea de sucesión era interrumpida, su retrato en piedra también era atacado. La cara era el poder. Destruir la cara era destruir la memoria del poder. Y estaba también el fenómeno del reciclaje escultórico, uno de los hallazgos más sorprendentes de toda la arqueología olmeca. Dos de las cabezas de San Lorenzo no fueron talladas originalmente como cabezas. Fueron talladas a partir de tronos, los grandes bloques cúbicos de basalto que los gobernantes usaban como asiento ceremonial y símbolo de su autoridad. Cuando un gobernante moría, su trono podía ser reutilizado para esculpir su retrato. La espalda plana que presentan varias cabezas, una característica que durante décadas desconcertó a los investigadores porque parecía técnicamente innecesaria, no es un defecto ni una simplificación. Es la herencia de la base plana y pulida del trono original. El reciclaje era tanto logístico como profundamente simbólico. El asiento del poder en vida se convertía en el rostro del poder en la memoria colectiva. Uno de los casos más fascinantes de reciclaje es la cabeza colosal 2 de San Lorenzo, que hoy recibe a los visitantes en la entrada de la Sala de las Culturas del Golfo de México en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Vista de frente parece una escultura convencional, pero vista de perfil, la historia cambia completamente. El lado izquierdo muestra una depresión curva sobre la oreja, que es la huella inequívoca del nicho frontal que tenía el trono original. La pieza quedó inconclusa, con barrenos visibles del proceso de retallado. Los especialistas atribuyen su deterioro inusual al posible uso de alguna sustancia química para ablandar la superficie de la roca y facilitar el trabajo. Una técnica cuya composición exacta sigue siendo completamente desconocida. Otro enigma que persiste es el de los campos magnéticos anómalos. El investigador Michael D. Coe fue uno de los primeros en documentar que varias esculturas olmecas afectaban a las brújulas en puntos específicos de su superficie: la nariz, las mejillas, la mandíbula. Este fenómeno recibió atención científica más sistemática cuando investigadores publicaron estudios sobre esculturas relacionadas con la tradición olmeca, halladas en Monte Alto, Guatemala, conocidas como los barrigones. Esas piezas, datadas hacia 1800 a.C., mostraban niveles de magnetismo hasta 4 veces superiores a lo esperado, medidos con magnetómetros modernos concentrados en puntos anatómicos como las sienes, el ombligo y la boca. La pregunta que nadie ha podido responder es si eso fue intencional.
Si los artesanos olmecas conocían las propiedades magnéticas del basalto y las incorporaban de manera deliberada en sus esculturas, eso implicaría una comprensión física del material que no tiene ninguna explicación tecnológica conocida para esa época ni para ninguna otra cultura contemporánea en ninguna parte del mundo. Mientras esas preguntas técnicas seguían abiertas, la controversia del origen africano esperaba su resolución definitiva. Durante el siglo XX, la teoría había adquirido una vida propia en la cultura popular, alimentada por décadas de especulación. No importaba que ningún arqueólogo serio la sostuviera. No importaba que en décadas de excavación jamás se hubiera encontrado un solo artefacto de procedencia africana en ningún sitio olmeca. La idea persistía. Fue la genética la que finalmente la enterró. Durante la mayor parte de la historia de la arqueología olmeca, los científicos no habían podido analizar restos humanos de esa cultura. Los entierros que se encontraban estaban tan degradados por la humedad extrema del ambiente que el material óseo se deshacía en polvo antes de poder ser estudiado. Eso cambió cuando el proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlán encontró 2 entierros en condiciones excepcionales de preservación. Uno en el sitio de Loma del Zapote, datado en aproximadamente 1200 a.C., y otro en San Lorenzo, datado en 1000 a.C. Ambos proporcionaron muestras óseas suficientes, principalmente de costillas, para extraer ADN mitocondrial. El análisis fue realizado por el investigador Enrique Villamar Becerril, bajo la asesoría de los genetistas María de Lourdes Muñoz Moreno y Miguel Moreno Galeana, del CINVESTAB. El ADN mitocondrial es heredado exclusivamente por vía materna, de madre a hijos e hijas, a través de todas las generaciones. Es la memoria genética del linaje femenino de una población. Lo que encontraron en esas 2 muestras fue definitivo. Ambos individuos pertenecían al haplogrupo A, uno de los 4 grandes linajes maternos fundadores de las poblaciones indígenas de América. No había rastro alguno de haplogrupos africanos. No había haplogrupo L, la marca genética inequívoca de las poblaciones subsaharianas. Los olmecas eran, en toda la profundidad que permite la ciencia genética, indígenas americanos. Descendientes de los primeros grupos humanos que habían cruzado el estrecho de Bering desde Asia y poblado el continente americano hace más de 15.000 años. El resultado tenía una elegancia adicional que los investigadores subrayaron. Si hubiera habido presencia africana significativa entre los olmecas, ese rastro genético no solo aparecería en los 2 individuos analizados, aparecería también en todas las poblaciones posteriores, porque el ADN mitocondrial se transmite sin interrupción de generación en generación. Ann Cyphers señaló que en análisis de más de 300 individuos de distintos sitios mesoamericanos y distintas épocas, el haplogrupo africano nunca apareció, ni una sola vez. Eso significaba que la teoría no solo era incorrecta para los olmecas, era incompatible con toda la historia genética del México prehispánico. Pero la genética no solo clausuró una controversia antigua, también abrió la pregunta más importante. Si los olmecas eran indígenas americanos, si sus raíces genéticas los conectaban con los primeros pobladores del continente, entonces la sofisticación de su civilización era todavía más notable. No había deuda con ninguna cultura del viejo mundo. No había préstamo tecnológico de ningún pueblo más antiguo. Todo lo que construyeron, los sistemas políticos hereditarios, la arquitectura monumental, las redes comerciales que llegaban desde el Golfo hasta el Pacífico, los primeros indicios de escritura en Mesoamérica, la posible comprensión del magnetismo del basalto, surgió de manera completamente endógena, a partir de innovaciones locales en ese rincón pantanoso del trópico mexicano. Y hay algo que ningún museo puede mostrar: una cabeza que nunca llegó a su destino. En los alrededores del Cerro Sintepec existe un bloque de basalto parcialmente tallado con técnica claramente olmeca que nunca fue terminado y nunca fue movido. Los arqueólogos calculan que, completada, habría sido la más grande de todas, entre 40 y 50 toneladas. Permanece en la ladera del volcán con la cara a medio emerger de la piedra,
como si alguien la hubiera abandonado en medio de una frase. Murió el gobernante antes de ser retratado. Un conflicto político interrumpió el trabajo. Un accidente durante la extracción detuvo todo. Nadie lo sabe. La roca sigue ahí, mirando hacia una ciudad que dejó de existir hace 3000 años. 17 rostros de basalto, algunos perfectamente conservados, otros mutilados deliberadamente. Uno inacabado en la ladera de un volcán. Todos mirando hacia un punto del horizonte que ya no podemos identificar. Todos guardando, en la dureza de su material y en el misterio de sus campos magnéticos sin explicación, el secreto de un pueblo que construyó el futuro sin saber que estaba haciéndolo. La genética les devolvió su origen. La arqueología les devolvió sus nombres. Y la piedra que tallaron con sus propias manos, sin ninguna ayuda que no fuera humana, sigue aquí para recordarnos algo que con demasiada frecuencia olvidamos, que las grandes civilizaciones no nacen en los lugares cómodos. Nacen en los lugares difíciles. Nacen donde alguien decide que vale la pena mover una roca de 50 toneladas para que el mundo recuerde un rostro.